por ejercicio, tampoco tan rápido, pero ustedes me van parando cualquier cosa, ¿sí? En el caso de que tengan alguna duda puntual, ¿sí? Bueno, tenemos este ejercicio donde habla de un ascensor que está ubicado en un edificio, bueno, que desciende supuestamente desde el tercer piso, y tenemos la altura del edificio, que es 7,5, hasta el subsuelo, que está ubicado a 3 metros de altura, ¿sí? Pero por debajo. Y eso lo hace en un tiempo de 7 segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la velocidad con la que desciende? Y si asciende con la misma rapidez, ¿cuánto tiempo va a tardar en ir al primer piso? ¿Sí? Que está ubicado a 2,5 metros de altura, ¿ok? Bueno, hay distintas maneras de resolver este ejercicio, aplicando, por supuesto, las fórmulas de cinemática. Tenemos distancia, que va a ser la altura, ¿no es cierto?, desde donde desciende el ascensor, ¿sí?, que va a ser la altura total del edificio. Y después tenemos el tiempo, ¿no es cierto?, que esa es la distancia con la que va a bajar, y va a hacer todo el recorrido total, ¿sí? Así que lo que tenemos que hacer es, acá va a ser un desplazamiento vertical el que va a hacer el ascensor, que va a ser el equivalente igualmente a la longitud, ¿sí? Vamos a ver acá. A ver si en este espacio en blanco que tengo. Bueno, esta era la primera fórmula de cinemática, la principal de movimiento rectilíneo uniforme, cuando tenemos, ¿sí?, este tipo de desplazamiento. Acá se trata de un desplazamiento vertical, ya no horizontal, porque en el movimiento de rectilíneo tenemos desplazamiento horizontal, ¿no es cierto? Bueno, este ya sería el desplazamiento vertical. ¿Es lo mismo? Esa es la pregunta, para aplicar la misma fórmula. Tenemos el edificio, ¿no es cierto? Tenemos todos los datos, la altura total, ¿sí? ¿Y qué otro dato más nos da? ¿Sí? Que el ascensor pasa por debajo de este edificio, ¿sí?, hasta 3 metros por debajo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a graficar, ¿sí?, van poniendo todos los datos que les va dando el enunciado. La distancia total que recorre ese ascensor es de ¿cuánto? Fíjense que ahí dice desde el tercer piso, ¿sí? Entonces, ¿ese 7,5 metros es la altura total del edificio? No, es la altura de donde está ubicado ese tercer piso, o sea que probablemente sea un edificio mucho más alto, ¿no es cierto? Eso es indistinto. En realidad nosotros nos enfocamos la altura total, que va a corresponder al recorrido total, en este caso de este ascensor, ¿no? Así que 7,5 más los 3 metros del subsuelo, ¿sí? La distancia total sería de 10,5 metros desde el tercer piso hasta el subsuelo. Y ustedes saben que la velocidad la medimos en distancia recorrida por unidad de tiempo. Así que ahí tendríamos que dividir los 10,5 metros por
los 7 segundos, porque desde que sale del tercer piso hasta que toca el subsuelo, según el enunciado, lo hace en 7 segundos. Por ahí pueden surgir dudas porque, como les digo, el movimiento rectilíneo, justamente la palabra lo dice, nos habla de un desplazamiento horizontal, pero muchas veces vamos a encontrarnos con casos como este, ¿sí? En que el desplazamiento es vertical, ¿sí? Pero de todas maneras, las variables que existen son distancia recorrida, aunque sea vertical, y unidad de tiempo. No hay otro dato más porque es más, agrega al enunciado que hay una velocidad constante. Así que no podemos hablar de alguna fórmula de aceleración o confundirnos con movimiento rectilíneo variado. Nos dice velocidad constante, baja derechito, sin variaciones para nada, llega al destino y ahí terminó. ¿Mm? Bien. Entonces, con esto llegamos a las primeras fórmulas de movimiento rectilíneo. Ahora ya en el B me dice que si asciende con esa misma velocidad que calculamos recién, ¿cuánto tiempo va a tardar en ir del primer piso, ¿sí? Que dice que está ubicado a 2,5 metros de altura, al cuarto piso, que está ubicado a 10 metros de altura? Bueno, ustedes saben que la fórmula acá lo que hay que hacer es invertir, sería el tiempo, es invertido, ¿no? Ustedes saben que velocidad es igual, voy a escribir acá abajo, velocidad es igual a distancia por tiempo, el tiempo a qué es igual, a distancia sobre velocidad. Bueno, ahí lo que tenemos que sumar es la distancia entre pisos, ¿sí? Pero son 2,5 metros de altura que tenemos que tomar en sí, no, tenemos que hacer una resta, porque el cuarto piso me muestra la distancia total, ¿sí? La distancia total, o sea, la altura total, son 10 metros, pero en realidad recorre 10 metros, no, porque el recorrido lo empieza a hacer desde los 2,5 metros. Así que deberíamos de hacer 10 metros menos 2,5 y ahí obtenemos la distancia entre piso y piso, ¿no? Entre el piso 1 y el cuarto piso. Esa es la distancia que vamos a colocar ahí en la fórmula, la vamos a dividir por la velocidad que averiguamos arriba, porque el comportamiento va a ser el mismo, nada más que es otra la distancia recorrida, pero siempre con la misma velocidad constante. Así que lo reemplazamos ahí y ahí vamos a obtener el tiempo que va a demorar de piso a piso. Pero ahí estamos usando solo las primeras fórmulas de movimiento uniforme, que es uno de los primeros movimientos que se estudian en cinemática. Ahora ya seguramente que con el resto de los problemas vamos a ir aumentando variables como para que vean la diferencia entre uno y otro. El buque viaja con una velocidad constante de 12 newton, perdón, vi la N y dije Newton, no, 12 nudos por segundo, ¿sí? O 12 nudos. ¿Cuánto tarda en recorrer, ¿sí? Las 90 millas náuticas, ¿sí? Y 300 kilómetros. Bueno, ahí lo que hacemos es una conversión de unidades, fíjense en acá. Bueno, ya para esta altura capaz que ya están más cancheros en hacer las conversiones de unidades, ahí tienen las equivalencias en la parte de abajo. Siempre viene la misma regla para todo. Cuando vamos a resolver un problema tenemos que elegir o determinar con qué unidad nos vamos a manejar todo el desarrollo del ejercicio. No podemos tener variables distintas, ¿sí? Entonces, ahí nos pregunta, ¿dónde estamos? Acá. Nos pregunta cuál es, ¿sí? ¿Cuánto va a tardar en recorrer, ¿sí? Esa distancia. Los 12 nudos, ¿sí? Tienen acá la unidad de medida, esta, millas náuticas por hora. Quiere decir
¿sí? Que si ustedes hacen una regla de 3 simple, ¿m? Esas millas náuticas, una milla náutica se la recorre en 1 hora. ¿Sí? Así que si yo tengo acá 12 nudos, ¿sí? Hago una regla de 3 simple. ¿Sí? Planteamos la regla de 3 simple para convertir. Es decir, que esos 12 nudos van a corresponder a 12 millas náuticas recorridas en 1 hora. ¿M? Es 1 a 1 la equivalencia para los nudos, así que no hay que recordar demasiado por ahí los valores, ¿sí? La equivalencia es de 1 a 1. Con este mismo valor, ¿sí? El que tienen acá, de 12 millas náuticas por hora, bueno, con eso, esa misma referencia van a usar para contestar las preguntas que les hacen ahí arriba. ¿Cuánto va a tardar en recorrer 9 millas náuticas? ¿Sí? Sabiendo, ¿sí? Que 12 millas náuticas se recorren en 1 hora, las 90 millas náuticas X, ¿sí? Es solo plantear, digamos, la regla de 3, o pueden usar proporciones también, si hay algunos de ustedes que están acostumbrados a usar proporciones en vez de regla de 3 simple, también lo pueden hacer igual. De las 2 maneras es lo mismo, ¿sí? Las proporciones es usar fracciones, ¿sí? Planteamos de todas maneras es el mismo sistema. La regla de 3, solo usando fracciones, ¿sí? Igualdad de fracciones, proporciones se llama. El que está acostumbrado a la regla de 3 hace la regla de 3 y si no usan proporciones es igual. Pueden despejar de ahí cuánto equivalen las 90, perdón, millas náuticas y en qué tiempo se las hace. Acá les pregunta 300 kilómetros. Bueno, entonces volvemos a lo mismo, buscamos abajo la equivalencia en kilómetros, ¿sí? Para esto. Y también plantean de nuevo la regla de 3 o el otro método para poder hacer la comparación, ¿sí? Acá sabemos que una milla, la milla náutica es equivalente a esa cantidad de kilómetros, ¿sí? Entonces, bueno, planteamos nuevamente la ecuación y vamos a obtener la equivalencia en kilómetros. ¿M? Acá vamos a ver cómo relaciona este punto. Una vez que nosotros ya tenemos la unidad de distancia, de recorrido, ¿sí? Directamente usamos la fórmula, despejamos de acá, ustedes saben que velocidad es igual a tiempo, entonces el tiempo, ¿sí? Es igual a distancia sobre velocidad. La velocidad que ustedes van a colocar ahí como dato va a ser los 12 nudos, pero transformados o convertidos a 12 millas náuticas por hora. ¿Sí? Y el dato de la distancia en millas náuticas, ¿sí? Y el dato del tiempo, ustedes saben que ya lo averiguamos ahí, porque si nosotros sabíamos que 12 millas náuticas se recorren en 1 hora, el valor de las 90 millas náuticas, ¿sí? Ese valor en hora, ese es el que vamos a reemplazar ahí en esta ecuación de tiempo. Ese es el que vamos a colocar luego, ¿sí? Para hacer una comparación, porque ahí solo contrasta 2 valores de distancia distintos, como para que ustedes practiquen la